Hoy en Reading for My Michi and Family comienzo a leer el libro El perfume de Patrick Süskind. Primera parte. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille, siento la pronunciación. Y si su nombre, a diferencia del de otros monstruos geniales, como de Sade, Saint-Just, Fouché, Napoleón, etc., ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grenouille fuera a la zaga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, al efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero. Los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como un clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro, apestaba la nobleza entera, y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero, y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia, y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía en infernal, entre la Rue aux Fers y la Rue de Ferronnières, o sea, tengo que aprender francés, por lo menos a pronunciar. He empezado por el libro más adecuado, porque por lo menos el inglés me defiende un poco. O sea, el Cimetière des Innocents. Durante 800 años se había llevado allí a los muertos del hospital Hôtel Dieu y de las parroquias vecinas. Durante 800 años, carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día en largas fosas.
y durante 800 años se habían ido acumulando los huesos en osarios y sepulturas, hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa. ¿Termináis? ¿Te vas a sentar? En vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atestado cementerio incitó a los habitantes no solo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos, en que fue por fin cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y calaveras en las catacumbas de Montmartre. Yo me invento el acento. Una vez hecho esto, en el lugar del antiguo cementerio se erigió un mercado de víveres. Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738 Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio y se extendía hacia las calles adyacentes como un vaho putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado. Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescado de la Rue aux Fers, escamando albures que había destribado previamente. Los pescados, seguramente sacados del Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenouille no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver, porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado y además le dolía todo el cuerpo, y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto. Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado, y las 5 criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne sanguinolenta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubrían el suelo, y no sobrevivían mucho rato entre ellas. Y por la noche todo era recogido con una pala y llevado en carreta al cementerio o al río. Lo mismo ocurriría hoy, y la madre de Grenouille, que aún era una mujer joven, de unos 25 años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza y, aparte de la gota y la sífilis y una tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave, que aún esperaba vivir mucho tiempo, quizás 5 o 10 años más, y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad, como la esposa respetable de un artesano viudo, por ejemplo. La madre de Grenouille deseaba que todo pasara cuanto antes, y cuando empezaron los dolores de parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió allí, como hiciera ya 5 veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y el hedor, que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano. Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor, avisan a la policía. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano. Poco a poco,
recobra el conocimiento. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿Qué hace con el cuchillo? Nada. ¿De dónde procede la sangre de sus refajos? De los pescados. Se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado, y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. Y como ésta confiesa sin ambajes que lo habría dejado morir, como por otra parte ya hiciera con otros 4, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y 2 semanas más tarde la decapitan en la plaza de Greve. Plaza de Greve, en castellano. En aquellos momentos, el niño ya había cambiado 3 veces de nodriza. Ninguna quería conservarlo más de 2 días. Según decían, era demasiado voraz, mamaba por 2, robando así la leche a otros lactantes y el sustento a las nodrizas, ya que alimentar a un lactante único no era rentable. El oficial de policía competente, un tal Lafosse, se cansó pronto del asunto y decidió enviar al niño a la central de expósitos y huérfanos de la lejana Rue Saint-Antoine, desde donde el transporte era efectuado por mozos mediante canastas de rafia en las que por motivos racionales hacinaban hasta 4 lactantes. Y como la tasa de mortalidad en el camino era extraordinariamente elevada, por lo que se ordenó a los mozos que solo se llevaran a los lactantes bautizados y entre estos únicamente a aquellos provistos del correspondiente permiso de transporte, que debía estampillarse en Rouen. Y como el niño, Grenouille, no estaba bautizado ni poseía tampoco un nombre que pudiera escribirse en la autorización, y como por añadidura no era competencia de la policía poner en las puertas de la inclusa a una criatura anónima sin el cumplimiento de las debidas formalidades, por una serie de dificultades de índole burocrática y administrativa que parecían ocurrir en el caso de aquel niño determinado, y porque, por otra parte, el tiempo apremiaba, el oficial de policía Lafosse se retractó de su decisión inicial y ordenó entregar al niño a una institución religiosa, previa exigencia de un recibo, para que allí lo bautizaran y decidieran sobre su destino ulterior. Se deshicieron de él en el convento de Saint-Méry de la Rue Saint-Martin, donde recibió en el bautismo el nombre de Jean-Baptiste. Y como el prior estaba aquellos días de muy buen humor y sus fondos para beneficencia aún no se habían agotado, en vez de enviar al niño a Rouen decidió criarlo a expensas del convento y con este fin lo hizo entregar a una nodriza llamada Jean Bussy, que vivía en la Rue Saint-Denis, a la cual se acordó pagar 3 francos semanales por sus cuidados. Capítulo 2. Varias semanas después, la nodriza Jean Bussy se presentó ante la puerta del convento de Saint-Méry con una cesta en la mano y dijo al padre Terrier, un monje calvo de unos 50 años, que olía ligeramente a vinagre: «Ahí lo tiene», y depositó la cesta en el umbral. «¿Qué es esto?», preguntó Terrier, inclinándose sobre la cesta y olfateando, pues presentía algo comestible. «El bastardo de la infanticida de la Rue aux Fers». El padre metió un dedo en la cesta y descubrió el rostro del niño dormido.
tiene buen aspecto, sonrosado y bien nutrido. Porque se ha atiborrado de mi leche, porque me ha chupado hasta los huesos. Pero esto se acabó. Ahora ya podéis alimentarlo vos con leche de cabra, con papilla y con zumo de remolacha. Lo devora todo, el bastardo. El padre Terrier era un hombre comodón. Tenía a su cargo la administración de los fondos destinados a la beneficencia, la repartición del dinero entre los pobres y necesitados, y esperaba que se le diera las gracias por ello, y no se le importunara con nada más. Los detalles técnicos le disgustaban mucho, porque siempre significaban dificultades, y las dificultades significaban una perturbación de su tranquilidad de ánimo que no estaba dispuesto a permitir. Se arrepintió de haber abierto el portal y deseó que aquella persona cogiera la cesta, se marchara a su casa y le dejara en paz con sus problemas acerca del lactante. Se enderezó con lentitud y al respirar olió el aroma de leche y queso de oveja que emanaba de la nodriza. Era un aroma agradable. No comprendo qué quieres. En verdad, no comprendo a dónde quieres ir a parar. Solo sé que a este niño no le perjudicaría en absoluto que le dieras el pecho todavía un buen tiempo. A él no, replicó la nodriza, solo a mí. He adelgazado casi 5 kilos, a pesar de que he comido para 3. ¿Y por cuánto? Por 3 francos semanales. Ah, ya lo entiendo, dijo Terrier, casi con alivio. Ahora lo veo claro. Se trata otra vez de dinero. No, exclamó la nodriza. Claro que sí, siempre se trata de dinero. Cuando alguien llama a esta puerta se trata de dinero. Me gustaría abrirla una sola vez a una persona que viniera por otro motivo, para traernos un pequeño obsequio, por ejemplo, un poco de fruta o un par de nueces. En otoño hay muchas cosas que nos podrían traer, flores, quizás. O solamente que alguien viniera a decir en tono amistoso: Dios sea con vos, padre Terrier. Os deseo muy buenos días. Pero esto no me ocurrirá nunca. Cuando no es un mendigo, es un vendedor. Y cuando no es un vendedor, es un artesano. Y quien no quiere limosna, presenta una cuenta. Ya no puedo salir a la calle. Cada vez que salgo, no doy ni 3 pasos sin verme rodeado de individuos que me piden dinero. Yo no, insistió la nodriza. Pero te diré una cosa, no eres la única nodriza de la diócesis. Hay centenares de amas de crías de primera clase que competirían entre sí por dar el pecho o criar con papilla, zumos u otros alimentos a este niño encantador por 3 francos a la semana. Entonces, dádselo a uno de ellas. Pero por otra parte, tanto cambio no es bueno para un niño. ¿Quién sabe si otra leche le sentará tan bien como la tuya? Ten en cuenta que está acostumbrado al aroma de tu pecho y al latido de tu corazón. Y aspiró de nuevo profundamente la cálida fragancia emanada por la nodriza, añadiendo, cuando se dio cuenta de que sus palabras no habían causado ninguna impresión: Llévate al niño a tu casa. Hablaré del asunto con el prior y le propondré que en lo sucesivo te dé 4 francos semanales. No, rechazó la nodriza. Está bien, 5. No. ¿Cuánto pides entonces? Gritó Terrier. 5 francos son un montón de dinero por el insignificante trabajo de alimentar a un niño pequeño. No pido dinero, respondió la nodriza. Solo quiero sacar de mi casa a este bastardo. Pero, ¿por qué, buena mujer? Preguntó Terrier, volviendo a meter el dedo en la cesta. Es un niño precioso, tiene buen color, no grita, duerme bien y está bautizado. Está poseído por el demonio. Terrier
Sacó la mano de la cesta a toda prisa. ¡Imposible! Es absolutamente imposible que un niño de pecho esté poseído por el demonio. Un niño de pecho no es un ser humano, solo un proyecto, y aún no tiene el alma formada del todo. Por consiguiente, carece de interés para el demonio. ¿Acaso habla ya? ¿Tiene convulsiones? ¿Mueve las cosas de la habitación? ¿Despide mal olor? No huele a nada en absoluto, contestó la nodriza. ¿Lo ves? Esto es una señal inequívoca. Si estuviera poseído por el demonio, apestaría. Y con objeto de tranquilizar a la nodriza y poner a prueba el propio valor, Terrier levantó la cesta y la sostuvo bajo su nariz. No huelo a nada extraño, dijo, después de olfatear un momento. A nada fuera de lo común. Solo el pañal parece despedir algo de olor. Y acercó la cesta a la nariz de la mujer para que confirmara su impresión. No me refiero a eso, dijo la nodriza en tono desabrido, apartando la cesta. No me refiero al contenido del pañal. Sus excrementos huelen. Es él, el propio bastardo, el que no huele a nada. Porque estás sano, gritó Terrier. Porque estás sano. Por esto no huele. Es de sobras conocido que solo huelen los niños enfermos. Todo el mundo sabe que un niño atacado por las viruelas huele a estiércol de caballo. Y el que tiene escarlatina a manzanas pasadas y el tísico a cebolla. Está sano, no le ocurre nada más. ¿Acaso tiene que apestar? ¿Apestan acaso tus propios hijos? No, respondió la nodriza. Mis hijos huelen como deben oler los seres humanos. Terrier dejó cuidadosamente la cesta en el suelo, porque sentía brotar en su interior las primeras oleadas de ira ante la terquedad de la mujer. No podía descartar que en el curso de la disputa acabara necesitando las dos manos para gesticular mejor, y no quería que el niño resultara lastimado. Ante todo, sin embargo, enlazó las manos a la espalda, tendió hacia la nodriza su prominente barriga y preguntó con severidad: ¿acaso pretendes saber cómo debe oler un ser humano que, en todo caso, te lo recuerdo, puesto que está bautizado, también es hijo de Dios? Sí, afirmó el ama de cría. Y afirmas además que, si no huele como tú crees que debe oler, tú, la nodriza Jean Bussy de la Rue Saint-Denis, ¿es una criatura del demonio? Adelantó la mano izquierda y la sostuvo, amenazadora, con el índice doblado como un signo de interrogación ante la cara de la mujer, que adoptó un gesto reflexivo. No le gustaba que la conversación se convirtiera de repente en un interrogatorio teológico en el que ella llevaría las de perder. Yo no he dicho tal cosa, eludió. Si la cuestión tiene o no algo que ver con el demonio, sois vos quien debe decidirlo, padre Terrier. No es asunto de mi incumbencia. Yo solo sé una cosa, que este niño me horroriza porque no huele como deben oler los lactantes. ¡Ajá!, exclamó Terrier, satisfecho, dejando caer la mano. Así que te retractas de lo del demonio. Bien. Pero ahora ten la bondad de decirme, ¿cómo huele un lactante cuando huele como tú crees que debe oler? Vamos, dímelo. Huele bien, contestó la nodriza. ¿Qué significa bien?, vociferó Terrier. Hay muchas cosas que huelen bien. Un ramito de espliego huele bien. El caldo de carne huele bien. Los jardines de Arabia huelen bien. Yo quiero saber cómo huele un niño de pecho. Venga, ustedes tienes. A ver, pues dónde iba. ¿Cómo huele un niño de pecho?
La nodriza titubeó. Sabía muy bien cómo olían los niños de pecho. Lo sabía con gran precisión. No en balde había alimentado, cuidado, mecido y besado a docenas de ellos. Era capaz de encontrarlos de noche por el olor. Ahora mismo tenía el olor de los lactantes en la nariz, pero todavía no lo había descrito nunca con palabras. ¿Y bien?, apremió Terrier, haciendo castañear las uñas. Pues, empezó la nodriza, no es fácil de decir porque no huelen igual por todas partes, aunque todas huelen bien. Veréis, padre, los pies, por ejemplo, huelen como una piedra lisa y caliente. No, más bien como el requesón o como la mantequilla. Eso es, huelen a mantequilla fresca. Y el cuerpo huele como una galleta mojada en leche. Y la cabeza, en la parte de arriba, en la coronilla, donde el pelo forma un remolino, ¿veis, padre? Aquí, donde vos ya no tenéis nada. Y tocó la calva de Terrier, quien había enmudecido ante aquel torrente de necios detalles e inclinado, obediente, la cabeza. Aquí, precisamente aquí, es donde huelen mejor. Se parece al olor del caramelo. No podéis imaginar, padre, lo dulce y maravilloso que es. Una vez se les ha olido aquí, se les quiere tanto si son propios como ajenos. Y así, y no de otra manera, deben oler los niños de pecho. Cuando no huelen así, cuando aquí arriba no huelen a nada, ni siquiera aire frío, como este bastardo, entonces podéis llamarlo como queráis, padre, pero yo, y cruzo con decisión los brazos sobre el pecho, lanzando una mirada de asco a la cesta, como si contuviera sapos. Yo, Jean Bussy, no me vuelvo con esto a casa. Qué lástima el chiquillo, hijo. El padre Terrier levantó con lentitud la cabeza inclinada. Se pasó 2 veces un dedo por la calva, como si quisiera peinársela. Deslizó, como por casualidad, el dedo hacia la punta de la nariz y olfateó pensativo. ¿A caramelo?, preguntó, intentando encontrar de nuevo el tono severo. ¿Caramelo? ¿Qué sabes tú de caramelo? ¿Lo has probado alguna vez? No directamente, respondió la nodriza, pero una vez estuve en un gran hotel de la Rue Saint-Honoré y vi cómo lo hacían con azúcar fundido y crema. Olía tan bien que nunca más lo he olvidado. Está bien, ya basta, dijo Terrier, apartando el dedo de la nariz. Ahora te ruego que calles. Es muy fatigoso para mí continuar hablando contigo a este nivel. Colijo que te niegas, por los motivos que sean, a seguir alimentando al lactante que te había sido confiado, Jean-Baptiste Grenouille, y que lo pones de nuevo bajo la tutela del convento de Saint-Méry. Lo encuentro muy triste, pero no puedo evitarlo. Estás despedida. Cogió la cesta, respiró una vez más la cálida fragancia de la lana impregnada de leche, que ya se dispersaba, y cerró la puerta con cerrojo, tras lo cual se dirigió a su despacho. ¿Estás quedando dormido? Capítulo 3. El padre Terrier era un hombre culto. No solo había estudiado teología, sino también leído a los filósofos y profundizado además en la botánica y la alquimia. Confiaba en la fuerza de su espíritu crítico, aunque nunca se habría aventurado, como hacían muchos, a poner en tela de juicio los milagros, los oráculos y la verdad de los textos de las Sagradas Escrituras, pese a que en rigor la razón sola no bastaba para explicarlos, y a veces incluso los contradecía.
Prefería abstraerse de ahondar en semejantes problemas, que le resultaban desagradables, y sólo conseguirían sumirle en la más penosa inseguridad e inquietud cuando, precisamente para servirse de la razón, necesitaba gozar de seguridad y sosiego. Había cosas, sin embargo, contra las cuales luchaba a brazo partido, y éstas eran las supersticiones del pueblo llano: brujería, cartomancia, uso de amuletos, hechizos, conjuros, ceremonias en días de luna llena y otras prácticas. Era muy deprimente ver el arraigo de tales creencias paganas después de un milenio de firme establecimiento del cristianismo. La mayoría de casos de las llamadas alianzas con Satanás y posesiones del demonio también resultaban, al ser consideradas más de cerca, un espectáculo supersticioso. Ciertamente, Terrier no iría tan lejos como para negar la existencia de Satanás o dudar de su poder. La resolución de semejantes problemas fundamentales en la teología incumbía a esferas que estaban fuera del alcance de un simple monje. Por otra parte, era evidente que cuando una persona ingenua como aquella nodriza afirmaba haber descubierto a un espíritu maligno, no podía tratarse del demonio. Su misma creencia de haberlo visto era una prueba segura de que no existía ninguna intervención demoníaca, puesto que el diablo no sería tan tonto como para dejarse sorprender por la nodriza Jean Bussy. Y encima aquella historia de la nariz, del primitivo órgano del olfato, el más bajo de los sentidos, como si el infierno oliera a azufre y el paraíso a incienso y mirra. La peor de las supersticiones, que se remontaba al pasado más remoto y pagano, cuando los hombres aún vivían como animales, no poseían la vista aguda, no conocían los colores, pero se creían capaces de oler la sangre y de distinguir por el olor entre amigos y enemigos. Se veían asimismo husmeados por gigantes caníbales, hombres lobos y furias, y ofrecían a sus horribles dioses holocaustos apestosos y humeantes. ¡Qué espanto! Ve el loco con la nariz, más que con los ojos. ¡Qué espanto! Ve el loco con la nariz más que con los ojos. Y era probable que la luz del don divino de la razón tuviera que brillar 1000 años más antes de que desaparecieran los últimos restos de la religión primitiva. ¡Ah! El pobre niño, la inocente criatura, yace en la canasta y dormita, ajeno a las repugnantes sospechas concebidas contra él. Esa desvergonzada osa afirmar que no hueles como deben oler los hijos de los hombres. ¿Qué te parece? ¿Qué dices a esto, chiquirrinín? Chiquirrinín. Y meciendo después, con cuidado la cesta sobre sus rodillas, acarició con un dedo la cabeza del niño, diciendo de vez en cuando: chiquirrinín, porque lo consideraba una expresión cariñosa y tranquilizadora para un lactante. Dicen que debes oler a caramelo. Vaya tontería, ¿verdad, chiquirrinín? Al cabo de un rato se llevó el dedo a la nariz y olfateó, pero solo olió a la col fermentada que había comido al mediodía. Vaciló un momento, miró a su alrededor por si le observaba a alguien, levantó la cesta y hundió en ella su gruesa nariz. La bajó mucho, hasta que los cabellos finos y rojizos del niño le hicieron cosquillas en la punta, e inspiró sobre la cabeza con la esperanza de captar algún olor. No sabía con certeza a qué debían oler las cabezas de los lactantes, pero, naturalmente, no a caramelo, esto seguro, porque el caramelo era azúcar fundido y un lactante que solo había tomado leche no podía oler a azúcar fundido.
A leche, en cambio, sí, a leche de nodriza, pero tampoco olía a leche. También podía oler a cabellos, a piel y cabellos y tal vez un poquito de sudor infantil. Y Terrier olfateó, imaginándose que olería a piel, cabellos y un poco a sudor infantil. Pero no olió a nada, absolutamente a nada. Por lo visto, los lactantes no huelen a nada, pensó. Debe ser esto. Un niño de pecho siempre limpio y bien lavado no debe oler. Del mismo modo que no habla, ni corre, ni escribe. Estas cosas llegan con la edad. De hecho, el ser humano no despide ningún olor hasta que alcanza la pubertad. Esta es la razón y no otra. ¿Acaso no escribió Horacio? Está en celo el adolescente y exhala la doncella la fragancia de un narciso blanco en flor. Y los romanos entendían bastante de estas cosas. El olor de los seres humanos es siempre un aroma carnal y por lo tanto pecaminoso. ¿Y a qué podría oler un niño de pecho que no conoce ni en sueños los pecados de la carne? ¿A qué podría oler Chiquirrini? A nada. Se había colocado de nuevo la cesta sobre las rodillas y la mecía con suavidad. El niño seguía durmiendo profundamente. Tenía el puño derecho, pequeño y rojo, encima de la colcha, y se lo llevaba con suavidad de vez en cuando a la mejilla. Terrier sonrió y sintió un hondo y repentino bienestar. Por un momento se permitió el fantástico pensamiento de que era él el padre del niño. No era ningún monje, sino un ciudadano normal, un hábil artesano, tal vez, que se había casado con una mujer cálida, que olía a leche y lana, con la cual había engendrado un hijo que ahora mecía sobre sus propias rodillas. Su propio hijo, Chiquirrini. Este pensamiento le infundió bienestar. Era una idea llena de sentido. Un padre mece a su hijo sobre las rodillas. ¿Verdad, Chiquirrini? La imagen era tan vieja como el mundo y sería a la vez siempre nueva y hermosa mientras el mundo existiera. Ah, sí, Terrier sintió calor en el corazón y su ánimo se tornó sentimental. Entonces el niño se despertó primero con la nariz. La naricilla se movió, se estiró hacia arriba y olfateó. Inspiró aire y lo expiró a pequeñas sacudidas, como en un estornudo incompleto. Luego se arrugó y el niño abrió los ojos. Los ojos eran de un color indefinido, entre gris perla y blanco opalino, tirando a cremoso, cubiertos por una especie de película viscosa y al parecer todavía poco adecuados para la visión. Terrier tuvo la impresión de que no le veían. La nariz, en cambio, era otra cosa. Así como los ojos mates del niño bizqueaban sin ver, la nariz parecía apuntar hacia un blanco fijo, y Terrier tuvo la extraña sensación de que aquel blanco era él, su persona, el propio Terrier. Las diminutas ventanillas de la nariz y los diminutos orificios en el centro del rostro infantil se esponjaron. Las diminutas ventanillas de la nariz y los diminutos orificios en el centro del rostro infantil se esponjaron como un capullo al abrirse, o más bien como las hojas de aquellas pequeñas plantas carnívoras que se cultivaban en el jardín botánico del rey. Y al igual que éstas, parecían segregar un misterioso líquido. A Terrier se le antojó que el niño le veía con la nariz, de un modo más agudo, inquisidor
y penetrante de lo que puede verse con los ojos, como si a través de su nariz absorbiera algo que emanaba de él, Terrier, algo que no podía detener ni ocultar. El niño inodoro le olía con el mayor descaro, eso era, le husmeaba. Y Terrier se imaginó de pronto a sí mismo apestando a sudor y a vinagre, a chucrut y a ropa sucia. Se vio desnudo y repugnante y se sintió escudriñado por alguien que no revelaba nada de sí mismo. Le pareció incluso que le olfateaba hasta atravesarle la piel para oler sus entrañas. Los sentimientos más tiernos y las ideas más sucias quedaban al descubierto ante aquella pequeña y ávida nariz, que aún no era una nariz de verdad, sino solo un botón, un órgano minúsculo y agujereado que no paraba de retorcerse, esponjarse y temblar. Terrier sintió terror y asco y arrugó la propia nariz como ante algo maloliente cuya proximidad le repugnase. Olvidó la dulce y atrayente idea de que podía ser su propia carne y sangre. Rechazó el idilio sentimental de padre, hijo y madre fragante. Quedó rota la agradable y acogedora fantasía que había tejido en torno a sí mismo y al niño. Sobre sus rodillas yacía un ser extraño y frío, un animal hostil. Y si no hubiera tenido un carácter mesurado, imbuido de temor de Dios y de criterios racionales, lo habría lanzado lejos de sí en un arranque de asco, como si se tratase de una araña. Se puso en pie de un salto y dejó la cesta sobre la mesa. Quería deshacerse de aquello lo más deprisa posible, lo antes posible, inmediatamente. Y entonces aquello empezó a gritar. Apretó los ojos, abrió las fauces rojas y chilló de forma tan estridente que a Terrier se le heló la sangre en las venas. Sacudió la cesta con el brazo estirado y chilló: ¡Chiquirrinín!, para hacer callar al niño, pero éste intensificó sus alaridos y el rostro se le amorató como si estuviera a punto de estallar a fuerza de gritos. ¡A la calle con él!, pensó Terrier. ¡A la calle inmediatamente con este! ¡Demonio!, estuvo a punto de decir, pero se dominó a tiempo. ¡A la calle con este monstruo, este niño insoportable! Pero, ¿a dónde lo llevo? Conocía a una docena de nodrizas y orfanatos del barrio, pero estaban demasiado cerca, demasiado próximos a su persona. Tenía que llevar aquello más lejos. Tan lejos que no pudieran oírlo, tan lejos que no pudieran dejarlo de nuevo ante la puerta de en cualquier momento. A otra diócesis, si era posible. Y a la otra orilla, todavía mejor. Y a lo mejor de todo, extramuros, al Faubourg Saint-Antoine, eso mismo. Allí llevaría el diablillo chillón. Hacia el este ya ha pasado el pobre de ser chiquirrinín al diablillo chillón. Hacia el este, muy lejos, pasaba la Bastilla, donde cerraban las puertas de noche. Y se recogió la sotana, agarró la cesta vociferante y echó a correr por el laberinto de callejas hasta la rue de Faubourg Saint-Antoine y de allí por la orilla del Sena hacia el este y fuera de la ciudad, muy, muy lejos, hasta la rue de Charonne y el extremo de esta, donde conocía las señas, cerca del convento de la Madeleine de Treneuillet, de una tal Madame, vaya tela, Gaillard, que aceptaba a niños de cualquier edad y condición, siempre que alguien pagara su hospedaje, y allí entregó al niño, que no había cesado de gritar. Pagó un año por adelantado,
Regresó corriendo a la ciudad y, una vez llegado al convento, se despojó de sus ropas como si estuvieran contaminadas. Se lavó de pies a cabeza y se acostó en su celda. Se santiguó muchas veces, oró largo rato y por fin, aliviado, concilió el sueño.